24 horas. Durante esta jornada fue centro de atención prácticamente en todo el país. Se realizó la primera jornada de la audiencia de formalización en contra del abogado Luis Hermosilla y otros 4 imputados en el marco del caso Audios. La Fiscalía pidió prisión preventiva para Hermosilla, Leonarda Villalobos, la abogada, y Luis Angulo, mientras que se decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional para los funcionarios de la Tesorería General de la República, Renato Robles, y del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al ex fiscal Carlos Gajardo para analizar primero que nada lo que fue esta primera jornada de formalización que continúa mañana y por supuesto también conocer las penas a las cuales se expone el abogado y en principio si quedaría o no con arresto domiciliario o con una cautelar más gravosa. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, efectivamente fue el primer día de audiencia. Es posible incluso que esto se pueda extender hasta el día viernes. Básicamente la Fiscalía el día de hoy formalizó la investigación, es decir, le señaló a los imputados en presencia de un juez qué es lo que se está investigando. Hubo algunos datos bien interesantes de aquello y luego comenzó a pedir cautelares, como usted ha dicho, para los 2 funcionarios públicos, arresto domiciliario, eso ya quedó establecido, y para los otros 3, prisión preventiva. La verdad que por la gravedad de los hechos, la reiteración, la conducta que durante todo este tiempo han tenido, yo creo que es efectivamente la medida cautelar que debe ser aplicada. Eso es lo que tendrá que resolver el tribunal. Eso se da en relación a la prognosis de pena, ¿no?, que se arriesga por este tipo de delitos. Recordemos que está siendo investigado por soborno, delitos tributarios, blanqueo de capitales. Los montos que se detallaron, Carlos, son muy cuantiosos, más de 5.000 millones de pesos que habría recibido el abogado Hermosilla en traspaso de las cuentas de los hermanos Sauer. ¿Cuál es la prognosis de pena, estima usted, para este tipo de delitos y por la perpetración en el tiempo y por la reiteración de los mismos? Claro, hay varios antecedentes que hay que considerar, ¿no? Efectivamente, uno de los más importantes es la prognosis de pena. ¿Qué arriesgan los imputados? Y la verdad que hay que ir distinguiendo delito por delito. Respecto del delito de cohecho, de soborno, por ser privados los que están involucrados en esto, los que efectuaron los pagos, la verdad que esta conducta fue modificada y agravada del año 2018 con penas más altas. En principio las penas están en el presidio menor en su grado máximo y al estar en carácter de reiterados pueden llegar a los 5 años y 1 día. Respecto del delito de lavado de activos, se aplica la misma pena del delito base. En este caso, la Fiscalía ha dicho que el delito base son las estafas que habría realizado para obtener este dinero el grupo Sauer, ¿no?, la familia Sauer, Daniel Sauer básicamente, y por lo tanto, siendo delitos de estafa de 3 años y 1 día hacia arriba, también reiterados, la conducta, la pena podría ser de 5 años y 1 día también por el lavado. Y el delito tributario son declaraciones maliciosamente falsas de impuestos, también en carácter de reiterado. Ese delito va de los 541 días a los 5 años. Al estar en carácter de reiterado podría partir entre años y 1 día. Es decir, en la prognosis de pena uno puede hablar fácilmente que por los 3 grupos de delitos son más de 10 años, 13 años de presidio. Pero además hay otros elementos, ¿no?, que tienen que considerar. La ley dice el actuar en grupo o pandilla. Es efectivamente lo que sucede acá. Son varias personas actuando, 2 funcionarios públicos, 3 particulares, 2 de ellos abogados. La reiteración de los delitos, esto no es algo que haya sucedido en 1 día, sino que en un tiempo bastante largo, varios años. Y yo creo que además se debe considerar para el carácter del delito, que es algo que la ley señala, el que estos imputados son abogados, ¿no? El abogado es un coayudante de la Administración de Justicia y por lo tanto el hecho que un abogado se involucre no en ayudar a impartir justicia, sino en entrabarla, en hacer trampa, en pagarle a funcionarios públicos, etcétera, en ocultar el dinero, lavado de dinero, hace que el carácter del delito sea más grave y es también un antecedente que tiene que tener en consideración el tribunal al momento de decretar, Carlos, o no la prisión. Sí, a veces a la gente le cuesta entender porque por el principio es poco aprehensible, ¿no?, se comprende poco. Acá hay prácticamente una ecuación, lo que arriesga por el delito A, por el B, por el C, los 3 grupos de delitos que usted ha explicitado, en el carácter reiterado, en qué rango va la pena. Pero también empiezan a jugar a favor de él, por ejemplo, la irreprochable conducta anterior, el haber colaborado eventualmente con la justicia, el haber entregado su teléfono, el declarar voluntariamente, y allí se van, por un lado, agregando las agravantes. Usted dice, este delito, y lo reitera, es un agravante, pero por otra parte tienen la colaboración con la justicia, es un atenuante, y así se va haciendo esta suerte de matemática, ¿no? Es una fórmula que al final da un resultado dentro del cual el criterio de la jueza o del juez se aplica. Teniendo en cuenta las atenuantes, ¿usted sostiene todavía que son penas que van por sobre los 10 años de presidio efectivo?
Lo que pasa es que la única atenuante que concurre hasta este momento, Iván, es la irreprochable conducta anterior, que dicho sea de paso, razonablemente se elimina con la nueva ley de delitos económicos para los delitos que se cometan desde agosto del año O sea, no 2023 en operan adelante. estos delitos. No opera en este caso, pero hay que tenerlo presente. En el futuro, la irreprochable conducta anterior para los delitos económicos deja de ser un atenuante. Pero de ninguna manera, me parece a mí, concurre la atenuante de colaboración sustancial. Fíjese que el fiscal Felipe Sepúlveda, cuando inició la exposición de los hechos respecto de la otra imputada, Leonardo Villalobos, dice: quizás lo único verdadero que nos dijo en la declaración fue que ella había grabado estos audios, ¿no es cierto? Porque en todo el resto, tanto Leonardo Villalobos como el imputado Hermosilla niegan la ocurrencia de los hechos, niegan que haya habido sobornos, niegan el lavado, niegan todas las conductas, el delito tributario, etcétera. Es decir, colaboración, a mí me parece que de ninguna manera hay. La defensa ha intentado instalar la idea acá de que estos son errores, ¿no? Lo ha dicho su Sí, el abogado hermano. también. Pero antes de ir con eso, porque... Pero para decirle una cosa, ¿no es cierto? El error es cuando a uno lo mandan a la feria y en vez de comprar cilantro trae perejil, ¿no es cierto? Eso es un error. Ahí se Esta equivocó. conducta reiterada en el tiempo, con años cometiendo estas conductas, evidentemente eso no puede ser considerado errores, son conductas constitutivas de delito. Ya, sobre aquello, sobre lo mismo, evidentemente el mismo abogado Hermosilla en la primera declaración que da por escrito frente a los persecutores dice: yo no he borrado nada, está todo en mi teléfono, y entrega el dispositivo electrónico. Eso no puede ser considerado una colaboración sustancial, porque en función de los archivos que han sido extraídos precisamente de ese teléfono celular es que se han logrado establecer ciertas conductas, ciertos patrones, ciertas comunicaciones, y que además han ido involucrando a otros actores de la escena pública nacional. Eso no es una colaboración sustancial, porque él podría haber borrado todo, podría haber tomado el teléfono y haberlo quemado, podría haber borrado los archivos en la nube, podría haber tratado de hacer desaparecer todas estas pistas una vez que este audio, recordemos, circulaba desde hace semanas antes de ser publicado por CIPER, que es el que da el golpe periodístico, pero era como de conocimiento de la plaza, por decirlo de alguna manera, que estaba circulando esto, y él podría haber hecho desaparecer estas pruebas o tratar de hacerlas desaparecer, y sin embargo lo entrega. No hay colaboración en aquello, por cuanto hay que recordar que la incautación se produce en virtud de una orden judicial, es decir, no hay una entrega voluntaria, sino que es un juez el que ordena que se incauten estos elementos, y por lo tanto el cumplimiento de una orden judicial, por supuesto, no es constitutiva de colaboración. Y en todo caso, vamos a ver si es cierto eso que no se ha borrado, ¿no? Yo creo que para eso hay que tener todavía cierto análisis. Pero en todo caso, si él hubiera borrado algún tipo de antecedentes, lo que hace más bien es constituir otra causal para que se decrete prisión preventiva, que es el comportamiento desleal o reticente con la investigación, el destruir pruebas o el coaccionar a testigos o a peritos para que declaren falsamente, etcétera. Es decir, si hubiera hecho eso, habría un motivo adicional para que se decrete prisión preventiva, pero eso no es constitutivo de colaboración sustancial. Colaboración sustancial es otra cosa, ¿no? Es que usted entregue antecedentes para determinar que otras personas están involucradas en esto, decir dónde está el dinero, eventualmente el ejemplo del robo del Brinks, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Eso es colaboración sustancial. Pero negar los hechos, decir yo aquí solo he cometido errores y entrego mi celular en virtud de una orden de incautación judicial, de ninguna manera puede ser considerado colaboración sustancial. Carlos, usted lo adelantaba, la línea de la defensa y que lleva adelante el hermano Juan Pablo Hermosilla es que aquí hubo un error y que efectivamente los hechos que están declarados, si usted quiere, en este audio que graba la abogada Leonardo Villalobos, el abogado Hermosilla habría dicho que hace estos hechos, pero no los habría cometido y que se arrepiente de aquello. ¿Es sostenible eso? Es decir, que él dice que le paga a funcionarios, dice que hay que armar una caja negra, dice que hay que mantener a este, comillas, campeón para sacar todo lo que nos pueda dar. Decirlo es una cosa, ir y pagarle es otra muy distinta. Bueno, justamente el gran desafío que tenía la Fiscalía era demostrar que aquí hubo pago a funcionarios públicos, y por lo tanto la Fiscalía, cuando logra identificar a dos funcionarios públicos, ¿no es cierto?, uno en tesorería y otro en el Servicio de Impuestos Internos, que tienen pagos recibidos, eso también está fuera de discusión, porque fueron con transferencia y por lo tanto están en sus cuentas corrientes. Y que además hicieron cosas en favor de estos abogados, ¿no es cierto? Y eso también hay constancia. ¿Por qué? Porque queda registro cuando en los sistemas internos, tanto del servicio como de tesorería, se ponen a buscar información de personas que no tienen nada que ver, que ellos no están fiscalizando, ¿no? Entonces,
esa actividad del funcionario público de meterse a buscar información de otros contribuyentes, de darle esta información a los abogados y de recibir pago por dinero está bastante establecido en lo objetivo. ¿Qué falta? Lo subjetivo, es decir, el dolo. Y ahí yo diría que Leonardo Villalobos, su defensa ha sido, mire, efectivamente se pagaron estos dineros, pero por otros motivos, no pues nunca fue para coimearlos, poco creíble, ¿no? Y el señor Hermosilla probablemente va a ser, yo no participé en eso. Yo no Eso pagué lo porque perdón, cuando uno traza ese pago los hace Leonardo Villalobos, no lo hace el abogado Hermosilla. Y él puede decir, mire, ¿sabe qué? Puede decirlo, yo en esa reunión solo me dediqué a blufear. Dije que hacía esto, dije que pagaba, dije que las polacas, las ucranianas, el yate y todo lo que está descrito en esos audios que son además tan vistosos, ¿no? Documentan tan bien un imaginario. Él puede decir, esto era un bluff, yo no hago nada de esto, lo digo porque en el fondo trato de convencer a un cliente, nada más que eso. Puede ser una línea de defensa, el error que sostiene el abogado Juan Pablo. Absolutamente. Y si no hubieran existido esos pagos, serían una excelente línea de defensa. El problema que tiene la defensa de Hermosilla es que esos pagos existen. Esos pagos se hicieron para favorecer en definitiva a los clientes del señor Hermosilla, a Factop, ¿no? Y por lo tanto, cuando usted quiere buscar el vínculo, la conexión con el dolo, con su participación, la tiene justamente en el audio. Por eso ese audio es tan importante, porque complementa lo objetivo, esto es que se le pagó a funcionarios públicos para obtener determinadas ventajas en lo que estaba sucediendo en el Servicio de Impuestos Internos y en Tesorería, con lo subjetivo, con el conocimiento, con el dolo. Ese audio permite razonablemente entender que aquí lo que había era una concertación de personas para cometer delitos. El dinero lo ponía, ¿no es cierto?, el señor Sauer, los abogados instaban a esto y estos pagos se efectuaban a través del brazo operativo Leonardo Villalobos. Pero el audio es suficientemente explicativo de la participación de Luis Hermosilla en estos hechos y a mí me parece que eso no puede sino ser considerado como participación activa en la comisión del delito. Insisto, si no hubieran existido estos pagos, la defensa de decir esto solo fue un bluff, fue una jactancia, sería creíble y razonable. Pero al haberse acreditado en la medida procesal requerida estos pagos, a mí me parece que esa explicación deja de ser sensata. Ahora, eso complica más a la abogada Villalobos que al abogado Hermosilla, porque él puede decir, ¿sabe qué? Yo de esa parte no participé. Yo nunca estuve en esa transacción, solamente lo dije y a lo mejor lo tomaron como una mala idea que ejecutaron, pero yo no le pagué a nadie. La plata no sale de su bolsillo, no sale de su cuenta corriente. Es que no es necesario, Iván. No es necesario para ser autor de un homicidio, no es necesario que usted percute la bala que mata a una persona, ¿no? Existen diferentes formas de participación. La autoría material, pero también la autoría intelectual. Y lo que uno puede desprender de ese audio, sin duda, es este tipo de participación del abogado Hermosilla, que es la creación del plan criminal, ¿no es cierto?, la forma en que esto se ejecute, la búsqueda de los recursos y quién termina efectivamente efectuando esos pagos al funcionario público. Pero en todo el audio que se conoce, lo que hay es, por parte del abogado Hermosilla, una creación de este plan criminal donde él tiene un rol fundamental. Esa es la tesis de la Fiscalía y a mí me parece que en eso el audio que se ha conocido es fundamental para algo por acreditar. Abogado, uno de los elementos que es difícil de acreditar en un caso de estas características, pero que permiten agravar las penas, naturalmente, es cuando se establece la concertación de personas para la comisión de un delito. La organización, el crimen organizado, ya no violento, sangriento, pero un crimen organizado de cuello y corbata. Primero, ¿usted considera que estamos frente a una figura de estas características? ¿Es una banda delictual concertada para defraudar al fisco por un lado y a los clientes por otro? Yo creo que esta es una banda criminal concertada para cometer delitos y, de nuevo, la mejor prueba de aquello es el audio. Pero nuestra reglamentación penal de crimen organizado exige un par de cosas que pueden aquí no estar presentes y por eso creo que la Fiscalía no ha formalizado. Nuestro crimen organizado, que jurídicamente se cataloga, se tipifica como asociación ilícita, exige además dos requisitos adicionales. Uno es cierta permanencia en el tiempo de esta organización criminal, que uno podría considerar que en este caso... Que el mismo audio está acreditado. Lo hacemos así, claro, se hace así. Vienen trabajando así durante un tiempo. Pero además exige que una asociación ilícita tenga una estructura jerárquica, donde uno puede identificar jefaturas y subalternos, digamos, y de hecho la normativa penal distingue al momento de sancionar entre el jefe y el subalterno. Esto yo creo que es una mala técnica legislativa, porque efectivamente cuesta
en muchos casos establecer esa estructura jerárquica, y la verdad que no tiene sentido. Una organización criminal puede ser jerárquica, pero también puede ser horizontal, donde los miembros tengan más o menos el mismo poder para actuar y para participar, y a mi juicio debieran ser sancionados del mismo modo. Esto se ha modificado muchas veces porque, salvo en casos de tráfico de drogas, es bastante difícil establecer condenas por asociación ilícita, y yo creo que debiéramos avanzar a un sistema donde se sancionara la concertación durante un periodo importante de tiempo para cometer delitos, independiente de si existe estructura jerárquica o no. Por ese motivo creo que en este caso es difícil entender que hay una asociación ilícita. Carlos, en ese sentido, dentro de los antecedentes que se han ido conociendo y se conocieron, y también a través de una revelación de CIPER, le damos el crédito, por supuesto, al medio, la vinculación del exministro del Interior, Andrés Chadwick, con los pagos 190 millones de pesos que habría recibido. El exministro hace una declaración por escrito donde señala que estos corresponden estrictamente a honorarios en el ejercicio privado de la profesión, como abogado, como usted, como un abogado que recibía los pagos de pertenecer a un buffet. Es conocido, es sabido que ellos eran socios en un estudio de abogado que tenía sus oficinas principales en la calle Alonso de Córdoba, como una Vitacura. Más de alguna vez se les vio en ese lugar y además es bastante público y notorio esa relación. ¿Es verosímil esa figura? ¿Le parece a usted que lo complica judicialmente al exministro Chadwick, o con esta declaración de que, mire, estos pagos corresponden a honorarios, queda de alguna manera al margen de la causa? Es una explicación verosímil, pero que tiene que ser acreditada, ¿no es cierto? Entonces la Fiscalía tendrá que ver si efectivamente estos pagos corresponden a servicios jurídicos, si es que hay boletas de por medio, si es que hay trabajos de por medio. Es una investigación que hay que hacer, porque hay muchas hipótesis que también podrían explicar estos pagos que pueden ser delictuales, ¿no? Hay que recordar que parte de los ingresos que recibía Hermosilla tenían que ver con, a su vez, contrataciones que dependían de Chadwick. Sí. Hermosilla llega al Ministerio del Interior y recibe honorario porque Chadwick lo contrata. Y luego, tiempo después, aparece Hermosilla transfiriéndole dinero a Chadwick, ¿no es cierto? Uno podría decir aquí puede haber una especie de fraude al fisco, una especie de soborno. Hay que investigarlo. La explicación que ha dado Andrés Chadwick es sensata, pero obviamente sus solas palabras no bastan. Esto hay que investigarlo y determinar si es que corresponde a honorarios profesionales. O sea, ¿debería ser citado a declarar él? Sin duda, pero de todas maneras tiene que ser citado a declarar, pero no solo eso, tiene además que acreditar que efectivamente estos dineros provienen de una fuente ilícita. Carlos, antes que se nos vaya el tiempo, sabemos que tiene otros compromisos. ¿Hay alguna figura posible, además de la prisión preventiva mientras dure la investigación para el abogado Hermosilla? ¿Sería verosímil, sería razonable, sería ajustado a derecho que él quedara, por ejemplo, con arresto domiciliario o domiciliario nocturno u orden de arraigo sencillamente? O sea, todo puede suceder, ¿no es cierto? Va a depender del tribunal y luego de la corte. Pero la ley establece criterios para fijar la prisión preventiva y en este caso concurren al menos 4. Gravedad de los delitos, número de delitos que se imputa, actuar en grupo de pandilla y carácter del delito. Esos 4 criterios que la ley establece como obligatorios para decretar la prisión preventiva, a mi juicio concurren en este caso y por lo tanto ella debe decretarse. Bien, pues Carlos Gajardo, de fiscal, como siempre queremos dar las gracias por estar en contacto con nosotros, que tenga una buena jornada. Muy bien. Y que atento a lo que ocurra mañana. Vamos a estar.